La energía solar está arrasando y desde que Europa redobló la apuesta para, ya sabéis, dejar de depender del gas ruso, su producción se ha disparado. Es más, esta es una de las principales razones por las que el bloqueo de Hormuz todavía no ha generado ninguna crisis global. Digamos que el mundo en general y Europa en particular dependen mucho menos de las energías fósiles que hace apenas unos cuantos años. Y es que hay que decir que por una vez el viejo continente se ha movido rápido y lo ha hecho con la ayuda de China, que como muchos sabréis, es el gran productor de esta tecnología a nivel mundial. Sin embargo, un momento, porque en toda esta historia hay algo que no encaja. A pesar del auge de la solar, China no para de perder dinero con este negocio. Fijaos, desde el año 2022, justo cuando la demanda de energía de renovables se disparó, la energía solar se ha vuelto una ruina para las grandes empresas del gigante asiático. En los últimos meses, las exportaciones se han desplomado a casi la mitad que hace 3 años, y los grandes fabricantes de células fotovoltaicas están en números rojos. ¿La explicación? Pues que se han pasado produciendo. Invirtieron en fábricas gigantescas, produjeron a lo bestia y tan a lo bestia que se pasaron de la raya. Para que os hagáis una idea, el año pasado China exportó más placas solares de las que el mundo pudo instalar. Y vale, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero Enrique, ¿no acabamos de decir que la demanda por la energía verde está disparada? Pues sí, pero la cuestión es que el negocio ya no está en las placas solares, sino en las baterías. Amigos, la solar en China está siendo un auténtico quebradero de cabeza, pero las baterías le aportan al país 30.000 millones más que en el año 2022. Y ojo, que no hablamos solo de baterías para coches eléctricos. Detrás de este boom está CATL, el gigante chino que fabrica el 40% de todas las baterías de coches eléctricos a nivel mundial. Pero también, y aquí está la clave, el 30% de las baterías que más nos interesan hoy en día, las que almacenan energía en la red eléctrica. Y ¿por qué estas baterías son tan importantes? Pues porque son las que servirán como respaldo para cuando no haya sol o no sople el viento. Las baterías serán el amortiguador que hará funcionar el sistema sin depender de centrales de respaldo fósil. Y es que, amigos, no estamos ante una fuente de energía más. No, las baterías están llamadas a cambiar por completo la regla del juego. ¿Y sabéis qué es lo más interesante? Que hay motivos para pensar que todavía estamos a las puertas de una revolución en el sector. En este vídeo os contaremos por qué las baterías son un cambio tan radical en cómo entendemos la electricidad hasta ahora, por qué decimos que hay una revolución más grande que está por llegar y por qué esto quizás no sea tan buena noticia para China pese al oligopolio de CATL. Pero antes quiero enseñarte una imagen que me ha pasado Óscar. 44,87 euros, eso es lo que Óscar ha ganado en el último mes gracias a tener su liquidez en Trade Republic. Y no ha tenido que hacer absolutamente nada, simplemente usar esta entidad como su banco diario, es decir, el lugar donde tiene guardado el dinero que utiliza en el día a día. Pues bien, la cuestión es que Trade Republic, como veis, le paga mes a mes con su cuenta remunerada. Y es que es el banco que te paga por usarlo. Y mucho ojo, porque si te abres una cuenta ahora, los ahorros que deposites se remuneran al 3% TAE hasta 50.000 euros. ¿Y qué implica esto? Pues que con un 3% de rentabilidad no solo te cubrirás de la inflación, que suele estar sobre el 2%, sino que encima podrás ganar algo de poder adquisitivo. Cada mes te llegará un pago de Trade Republic como el que le ha llegado a Óscar y además teniendo tu dinero siempre totalmente disponible. Y eso no es todo, es que además usando su tarjeta, de todo lo que gastes, Trade te devolverá el 1% hasta 15 euros mensuales. Es decir, que te pagan por ahorrar y también por gastar. Según me comentaba Óscar, entre la tarjeta y la cuenta, le han pagado 60 euros solo el mes pasado. No está mal, ¿no os parece? ¿Que cómo puedes abrirte una cuenta y aprovechar también todas estas ventajas? Pues muy fácil, con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción se te abrirá un formulario que lo podrás completar en 3 minutos con tus datos y listo, ya serás cliente de Trade Republic con la promoción activada. Vamos, más fácil imposible. Pero bien, dicho esto, continuemos. Vale, es posible que muchos penséis que que con lo woke que es Europa, esto de las baterías y las renovables debe estar muy extendido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues no es así. En el año 2020 Europa tenía la capacidad de almacenar energía en baterías por unos 2 o 3 gigavatios hora, es decir, apenas lo que produce una central nuclear en 2 o 3 horas. Como os podéis imaginar, para toda Europa la cifra dejaba bastante que desear, y por eso mismo los europeos tuvieron que ponerse las pilas. La capacidad de almacenamiento de baterías comerciales en Alemania se ha duplicado, pasando de 740 megavatios hora en junio de 2024 a 1,53 gigavatios hora en la actualidad. Pero los expertos empresariales afirman que el crecimiento podría ser mucho mayor. Esto es Alemania, pero los datos de toda Europa son mucho más sorprendentes. Fijaos, entre 2020 y 2021 la adopción creció un 170%. Al año siguiente, con el estallido de la guerra de Ucrania, un 120% adicional. Y en 2023, otro 90%. De esta forma, en 5 años, las baterías en Europa se multiplicaron unas 15 veces. Y ojo, que solo estamos teniendo en cuenta las baterías de la red eléctrica, porque si sumamos las de los coches eléctricos, entonces podríamos añadir otras 10 centrales nucleares. Y sí, vale, ya sé lo que muchos estaréis pensando. A ver, Enrique, cuando partes de una base tan pequeña, multiplicar por 15 tampoco es un logro tan grande. Vale, eso es cierto, pero la cuestión es que para el 2030 se espera que esta cifra se multiplique por 4. O dicho de otra forma, que estas baterías en una sola hora podrían aportar el 80% de la energía que pueden generar todas las plantas de ciclo combinado del continente juntas trabajando a pleno rendimiento, mientras que en cambio hoy solo podrían aportar el 25%, lo cual supone
un cambio enorme en un tiempo relativamente reducido. Ahora bien, con todo, el caso más sorprendente no está siendo Europa, sino Australia. Amigos, en el año 2016, una tormenta eléctrica sin precedentes derribó 20 torres de alta tensión en el sur de Australia. Desde entonces, la región estuvo un año viviendo apagones constantes. Con la red hecha trizas, las renovables no podían dar energía de manera estable. Y fue ahí cuando apareció Elon Musk. Sí, lo sé, este hombre está en todos los fregados. La cuestión es que un tuitero le retó a solucionar los problemas de Australia en menos de 100 días instalando la batería más grande de todo el mundo. Y claro, Elon vio la oportunidad y se lanzó de cabeza. Es más, no solo se lanzó, sino que consiguió el reto y todavía le sobró un mes y medio. Fue un hito histórico y desde entonces el país de los canguros ha abrazado las baterías como nadie. En apenas 3 años han construido el equivalente a 25 centrales nucleares en baterías y a finales de 2025 lograron otro hito adicional, que las baterías aportaran más energía que el propio gas natural. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que ya os ha quedado claro lo rápido que va todo esto. Lo importante, la cuestión esencial es, ¿pero qué implica realmente este cambio? Pues amigos, dejad que os haga otra pregunta. ¿Recordáis el apagón nacional que vivió España hace no mucho tiempo? La luz se fue prácticamente en todo el país durante un día. La culpa, como creo que todos sabéis, la tuvo el mal diseño de la red. Y es que cuando hace mucho sol y aire, la luz es muy barata, pero esto desincentiva el uso de otras fuentes de respaldo, lo cual generó un problema con la estabilidad de la red. Pero es que además, ese no es el único problema que tienen las renovables. Amigos, la producción de energía renovable es muy barata y en las horas del día de máxima producción es tan barata y se produce en tal cantidad que la diferencia de precio entre la hora donde la luz es más cara y la más barata se ha multiplicado por 5 en los últimos años. En otras palabras, que las renovables provocan una diferencia de precio muy grande entre cuando están activadas y cuando no. Es más, es que en algunos momentos puntuales, cuando hay sobreproducción, el precio alcanza incluso cifras negativas. Se produce tanta energía que hay que pagar para que alguien la consuma en el mercado mayorista y la red no se sobrecargue. En la práctica, esto quiere decir que la oferta no tiene nada que ver con la demanda, que estamos malgastando electricidad. Por suerte, este es el tipo de cosas que las baterías mejoran, porque claro, permiten aprovechar toda esta energía excedente y crear un respaldo sin estar pagando constantemente a las centrales de gas. ¿Entendéis lo que esto significa? Esto no tiene nada que ver con el cambio climático, ni siquiera con reducir emisiones. No, es pura economía. A medida que las baterías se vayan abaratando, serán más eficientes que el resto de alternativas. Porque sí, vale, puedes quemar gas o construir centrales nucleares como respaldo, pero eso no evita que sigas desperdiciando muchísima energía que generas con las renovables. Además, tened en cuenta una cosa, el precio de los hidrocarburos sube y baja según lo que pase con la geopolítica mundial, pero a largo plazo no se está haciendo más barato, más bien todo lo contrario. En cambio, las baterías se han vuelto un 97% más económicas en las últimas 3 décadas. Y ¿sabéis qué es lo más interesante? Que lo mismo ha pasado con las placas solares, pero por motivos completamente distintos. Y amigos, aquí está la clave de una posible nueva revolución. Lo hemos visto antes con China, se han pasado de la raya fabricando placas solares. Han hecho colapsar el equilibrio de oferta y demanda. Por eso, aunque los chinos fabriquen más que nunca, sus ingresos están cayendo en picado porque hay tantas placas en el mercado que tienen que venderlas muy baratas. Pero lo que está ocurriendo con las baterías es un caso completamente distinto, y entenderlo es crucial. Como podéis ver en este gráfico, las baterías no se han vuelto más baratas porque la oferta se haya disparado sobremanera. No, lo que ha ocurrido tiene que ver con la ciencia. Las baterías modernas usan distintos materiales, nuevas reacciones químicas y sobre todo mucha más densidad de carga. Y lo mejor es que todavía hay mucho, pero que muchísimo margen de mejora. Claro que llegará un día que digamos, bueno, vale, este modelo ya es lo bastante bueno, ahora sí que sí vamos a producirlo en masa. Y entonces, amigos, volveremos a ver otra caída brutal en los precios, tal y como ha pasado con las placas solares, además de la que ya estamos observando a día de hoy con la mejora tecnológica. En otras palabras, que las baterías son el futuro, y probablemente sea un futuro que llegue mucho más rápido de lo que esperamos. Algo que tendría que ser una buena noticia, por ejemplo, para Europa. El problema, la propia Unión Europea. Veréis, mientras preparamos este vídeo, la Unión Europea ha anunciado más aranceles al acero chino. En concreto, va a reducir la cuota libre de aranceles en un 50% y va a imponer otro arancel del 50% extra al resto. También está la tasa Sein, un impuesto de 3 euros a los envíos baratos procedentes de China. Y a ver, podríamos dar muchos más ejemplos. Y la cuestión es que no sería extraño que terminara ocurriendo lo mismo con las baterías. Pensadlo bien, el gigante asiático domina el 90% del mercado y prácticamente el 100% en algunos cuellos de botella clave, como el procesado de algunas tierras raras. Y claro, los europeos podrían terminar imponiendo aranceles para promover la producción local. Y como represalia, China podría restringir el acceso a estas tecnologías. Por suerte, también podría ocurrir todo lo contrario, que precisamente esta rivalidad con China acelere la transformación. Y ¿sabéis qué? Que si esto ocurre, eso será gracias a las baterías de sodio. Las baterías de iones de sodio representan un sustituto potencialmente viable a corto plazo para las baterías de iones de litio por 2 razones principales. La mayor abundancia y disponibilidad de sodio sugiere precios más bajos y la compatibilidad directa con la infraestructura de fabricación de iones de litio sugiere plazos de escalado rápidos. Bien, amigos, cuando hablamos de baterías, todo el mundo piensa en baterías de litio como las que llevamos en nuestros teléfonos móviles o las que alimentan los vehículos eléctricos. Pero lo cierto es que hay otras alternativas como las de sodio.
Esta tecnología está mucho más verde y hoy por hoy no es competitiva, pero no necesita los minerales críticos que China controla, así que por supuesto los países occidentales la están investigando a fondo. Ojo, China también le ha visto el potencial. KTL, sin ir más lejos, sigue siendo un jugador crucial en el desarrollo de esta tecnología. Y a ver, ¿os acordáis de lo que ha pasado con las placas solares? Muchas empresas chinas invirtieron muchísimo en fábricas gigantescas que hoy están medio vacías porque básicamente no hay tanta demanda. Pues bien, con las baterías de litio ocurrió algo parecido. No tan bestia, pero sí hay bastantes fábricas medio abandonadas. Así que las compañías europeas aprovecharon para negociar y fabricar allí sus baterías. Curioso, ¿no os parece? Pero bien, más allá de esa anécdota, lo importante es que esta tecnología promete dos ventajas clave frente al litio. La primera es que operan en un rango de temperaturas más amplio. Vamos, que el mismo modelo de batería te sirve para estabilizar la red eléctrica de Canadá, de España o de Vietnam. Y la segunda es que resisten mejor los ciclos de carga y descarga profunda. Porque, a ver, ¿habéis oído alguna vez eso de que es malo dejar que al móvil se le agote la batería antes de ponerlo a cargar? Pues tiene su punto de razón. Las baterías de litio se degradan más rápido si las descargas mucho y luego las vuelves a cargar. En cambio, las de sodio se degradan menos. El punto negativo, que por supuesto también lo tiene, es que son menos densas que las de litio. O sea, que necesitan pesar más para almacenar la misma energía, lo cual es un problema para dispositivos como teléfonos móviles o vehículos eléctricos. Pero en cambio, en la red eléctrica, eso no es un problema, así que son perfectas para estabilizarla. Amigos, varios estudios como el que veis en pantalla apuntan a que en 2030 podrían ser la opción por defecto, tanto para China como para el resto del mundo. ¿De qué depende este escenario? Pues básicamente del precio del litio. Cuanto más se encarezca, ya sea por oferta y demanda, o por aranceles, o por controles de exportaciones y cosas por el estilo, más rentables se volverán las baterías de sodio y más inversión recibirá este nicho de la industria. Vamos, que pase lo que pase, las baterías tienen futuro. Eso creo que tenemos que tenerlo muy claro. De hecho, esa es la conclusión que podemos extraer. Las baterías, amigos, ya están siendo un cambio radical para nuestros sistemas eléctricos, mucho más acelerado de lo que pensamos. Si un país construyera 20 centrales nucleares en un par de años para respaldar sus renovables, esa noticia saldría en todos los periódicos. Pero en cambio, con las baterías no está ocurriendo eso, todo está pasando más desapercibido. Pero el cambio se está produciendo. Y lo importante es que hay motivos para ser aún más optimistas. Y es que el principal motor del progreso que hemos vivido ha sido la innovación. Pero la energía solar nos ha demostrado que la auténtica fuerza para abaratar los costes son las economías de escala y el aprender haciendo. Y amigos, cuando eso ocurra, entonces viviremos la auténtica revolución. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Conocéis el papel que están empezando a jugar las baterías en estos momentos? ¿Creéis que es un peligro depender tanto de China para fabricar todas estas cosas? ¿Veremos a las baterías de sodio comerle el pastel a las de litio en unos cuantos años? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, si este vídeo os resulta interesante no olvidéis darle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.